Terminé a mi novio porque uno de mis pretendientes lo desafió a una pelea por mí, y él la rechazó. No puedo estar con un hombre que no defienda lo que es suyo. Me fui con el otro chico, pero ahora lo extraño. Le propuse que desafiara a mi nuevo novio a una pelea por mí, pero no quiere. Supongo que, si lo miras desde fuera, la relación que tenía con David era lo que la gente llama perfecta. Duramos 2 años, y en todo ese tiempo, no hubo un solo día en que no fuera amable, considerado o estable. Era el tipo de hombre que te trae sopa cuando estás enferma sin que se lo pidas, el que recuerda el nombre de tu prima lejana y te pregunta por ella, el que siempre tiene las palabras justas para calmar una crisis en el trabajo. Era un puerto seguro en un mar de caos, y durante mucho tiempo, creí que eso era todo lo que necesitaba. Pero la seguridad, con el tiempo, empieza a sentirse como una jaula dorada. Todo era predecible, tranquilo, medido. Nuestro amor era como una fogata bien controlada en una chimenea, cálida y segura, pero sin chispas, sin el riesgo de que una llama saltara y quemara algo. Esa sensación de estancamiento, de una calma que rozaba la apatía, es lo que me hizo vulnerable a Marco. Lo conocí en el gimnasio, el mismo al que iba con David los fines de semana. Marco era todo lo contrario a David. Donde David era calma, Marco era una tormenta eléctrica. Se movía con una confianza animal, una seguridad en sí mismo que era casi agresiva. No hablaba, proyectaba la voz. No sonreía, su boca se curvaba en una mueca desafiante que te hacía sentir como si fueras el centro de su universo en ese preciso instante. Sus cumplidos no eran susurros amables, eran declaraciones audaces y públicas. Y mientras David se concentraba en su rutina con auriculares, ajeno al mundo, Marco me seguía con la mirada, una mirada que me desnudaba y me hacía sentir, por primera vez en mucho tiempo, peligrosamente viva. Al principio, lo ignoré. Para ser más honesta, fingí ignorarlo. Me decía a mí misma que era inofensivo, un simple juego para subirme el ego. Pero cada vez que Marco me decía algo como, ese vestido debería ser ilegal, con David a solo unos metros, y yo miraba a David y él simplemente me sonreía con esa calma exasperante, una pequeña parte de mí se sentía, decepcionada. ¿No veía lo que estaba pasando? ¿No le importaba? Empecé a permitir las conversaciones con Marco, a reírme de sus bromas, a dejar que me ayudara con las pesas. Era una dosis de adrenalina, un recordatorio de que todavía era una mujer por la que valía la pena luchar. Me justifiqué pensando que no era mi culpa. Si David me hubiera dado esa chispa, esa validación, no habría tenido que buscarla en otra parte. La dinámica se volvió un pequeño y retorcido ritual. Marco me coqueteaba descaradamente, yo respondía con una mezcla de falsa timidez y genuino deleite, ¿y David? David no hacía nada. Una vez, Marco me tomó de la mano para leerme la fortuna y me dijo que mi línea de la vida lo incluía a él. Me reí, nerviosa, y miré a David esperando una reacción. Él estaba leyendo un artículo en su teléfono, y cuando levantó la vista y vio la escena, solo levantó una ceja y preguntó si ya estaba lista para irnos. Esa noche, en el coche, intenté sacar el tema. Le dije, ¿no te molesta cómo es Marco? Y él, sin quitar la vista de la carretera, respondió, es un pavor real. Ignóralo y se irá. No entendía. No se trataba de ignorarlo. Se trataba de que él, mi hombre, marcara su territorio. El resentimiento empezó a crecer en mí como una mala hierba. Cada acto de madurez de David lo interpretaba como un acto de indiferencia. Su confianza en mí no me hacía sentir segura, me hacía sentir invisible. ¿Acaso no era lo suficientemente valiosa como para despertar un poco de celos en él? ¿Para provocar una reacción protectora? Empecé a recordar pequeñas cosas del pasado bajo esta nueva luz, la vez que un antiguo amigo me envió un mensaje a altas horas de la noche y David solo dijo, salúdalo de mi parte, o la vez que un compañero de trabajo me hizo un cumplido demasiado entusiasta en la fiesta de la empresa y David simplemente bromeó al respecto. En mi mente, estas no eran señales de una relación sana y segura, eran una colección de pruebas de que a él, en el fondo, no le importaba lo suficiente. Mi necesidad de drama, de una prueba de amor grandilocuente, se estaba convirtiendo en una obsesión. La situación empezó a escalar, principalmente porque Marco sintió el vacío que David dejaba y se metió de lleno en él. Ya no se limitaba a comentarios en el gimnasio. Empezó a aparecer en los lugares que frecuentábamos. Un día, estábamos David y yo almorzando en nuestra cafetería favorita, y de repente, ahí estaba Marco, pidiendo un café para llevar. Se acercó a nuestra mesa con esa sonrisa de depredador y dijo, «¡Qué casualidad! Veo que sigues perdiendo el tiempo con este», mientras le daba una palmada condescendiente en el hombro a David. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de terror y una extraña y oscura emoción. Esperé la explosión. Esperé que David se levantara, que le pusiera en su sitio, que hiciera algo. Pero David, fiel a su estilo, simplemente levantó la vista de su plato.
Miró a Marco con una calma que desarmaría a un santo, y dijo en un tono perfectamente nivelado: «Hola, Marco. Espero que disfrutes tu café». Y luego volvió a su comida como si nada hubiera pasado. La humillación me quemó la cara. No era la humillación de Marco, era la de David. En ese silencio, Marco se rió, me guiñó un ojo y se fue, dejándome sola con un hombre que, a mis ojos, acababa de entregar las llaves de su reino sin oponer la más mínima resistencia. Yo no quería un novio que fuera diplomático. Quería un guerrero. Quería un hombre que, al ser desafiado, mostrara los dientes, no que ofreciera una sonrisa cortés. Esa noche, la conversación que tuvimos fue un punto de inflexión. Ya no podía contenerme. Le pregunté directamente, con la voz temblando de una ira que llevaba semanas acumulándose: ¿por qué lo dejas? ¿Por qué dejas que me falte el respeto a mí, que te falte el respeto a ti, delante de todo el mundo? Él dejó el libro que estaba leyendo y me miró con una expresión de genuina confusión, lo que me enfureció aún más. «No le estoy dejando hacer nada», respondió. «Estoy eligiendo no rebajarme a su nivel. Él quiere una reacción, quiere un espectáculo. ¿Por qué iba a dárselo? Mi confianza está en ti, no en mis puños». Sus palabras, que deberían haberme tranquilizado, sonaron como el mayor de los insultos. ¿Confianza? ¿Crees que esto se trata de confianza?, le espeté. Se trata de respeto. De orgullo. De demostrar que te importa. Marco cree que puede pasar por encima de ti y llevarme, y tú no haces absolutamente nada para demostrarle que está equivocado. Me haces sentir barata, como si no valiera la pena el esfuerzo de una simple confrontación. Él suspiró, ese suspiro cansado que yo había llegado a odiar, y dijo la frase que lo sentenció todo: «Cariño, somos adultos. No estamos en el patio del colegio. El amor no se demuestra con peleas de gallos». Para mí, eso fue todo. Él no solo no entendía, sino que me estaba menospreciando por sentir lo que sentía. Me estaba llamando infantil por querer una prueba tangible de su pasión. Esa noche me acosté dándole la espalda, sintiendo un abismo helado entre nosotros. Ya no veía a un hombre maduro y seguro, veía a un hombre pasivo, un hombre que prefería la comodidad de la no confrontación al honor de defender a su pareja. La narrativa en mi cabeza estaba completa. David no me amaba como yo necesitaba ser amada. Y Marco, con toda su agresividad y su ego, parecía ser el único que entendía mi verdadero valor. El punto de no retorno llegó un viernes por la noche. Habíamos salido a tomar algo con unos amigos de David, una de esas veladas tranquilas y civilizadas que a mí me parecían mortalmente aburridas. Mientras nos íbamos, caminando por la calle hacia el coche, una figura se materializó desde la sombra de un callejón. Era Marco. Por su forma de caminar, ligeramente inestable, y el brillo febril en sus ojos, supe que había estado bebiendo. Se plantó directamente en nuestro camino, bloqueándonos el paso. Mis amigos se detuvieron a unos metros, incómodos, sin saber qué hacer. El aire se llenó de una tensión eléctrica, y a pesar del miedo, una parte de mí sintió un subidón de adrenalina. «Por fin. No te vas a ir a casa con él esta noche», dijo Marco, y sus palabras no iban dirigidas a mí, sino directamente a David. Su voz era un gruñido bajo y amenazante. «Ya he tenido suficiente de tu actitud de santurrón. Ella necesita un hombre de verdad, no un bibliotecario». David se mantuvo quieto, colocándome ligeramente detrás de él en un gesto que en otro momento me habría parecido protector, pero que ahora solo me parecía el preludio de una inevitable retirada. «Marco, estás borracho. Vete a casa», dijo David, con su habitual tono de calma paternalista. Pero Marco no se movió. Dio un paso adelante, invadiendo el espacio personal de David. Podía oler el alcohol desde donde estaba. «No me voy a ninguna parte», escupió. «Vamos a arreglar esto. Aquí y ahora. Como hombres. El que gane, se la lleva». Mi corazón se detuvo. Lo juro, el mundo entero se detuvo. Esa era la frase, la propuesta, el desafío que había estado esperando en mis fantasías más secretas. Era como una escena de una película. El héroe siendo desafiado por el villano por el amor de la protagonista. Todo lo que David tenía que hacer era aceptar. No tenía que ganar, solo tenía que luchar. Tenía que demostrar, delante de mí y de sus amigos, que yo era un premio por el que valía la pena sangrar. Miré a David, con los ojos llenos de una súplica desesperada. Mi mirada le gritaba: «Hazlo. Por favor, hazlo. Demuéstrame que me quieres». Pero en su cara no vi furia, ni determinación, ni el fuego de un hombre defendiendo su honor. Vi lástima. Y un profundo cansancio. Miró a Marco como si fuera un insecto molesto, luego me miró a mí, y en esa mirada lo comprendí todo. Él no me veía como una diosa por la que luchar, me veía como la causa de un problema ridículo. Se giró hacia Marco y, con una voz que cortaba el aire por su absoluta falta de emoción, dijo: «Esto es patético.
No voy a pelear contigo. No tengo absolutamente nada que demostrarte a ti, ni a nadie. El sonido de esas palabras fue más violento que cualquier puñetazo. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La humillación fue total, aplastante. No solo se negó, sino que lo calificó de patético. En ese momento, no solo estaba insultando a Marco, me estaba insultando a mí. Estaba diciendo que mi necesidad, mi deseo de verlo luchar por mí, era patético. Los amigos de David nos apuraron para que nos fuéramos, y él simplemente rodeó a Marco, tomándome del brazo para que lo siguiera. Caminé como un autómata hacia el coche, sintiendo la risa burlona de Marco a mi espalda. No era una risa de victoria, era una risa de desprecio hacia el hombre con el que yo estaba. Y en ese momento, yo también sentí ese mismo desprecio. El silencio en el coche de vuelta a casa era tan denso que casi se podía tocar. Yo miraba por la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas borrosas a través de las lágrimas de rabia que me negaba a derramar. Cada segundo que pasaba en ese silencio, mi indignación crecía, alimentada por la memoria de la risa de Marco y la expresión de hastío en el rostro de David. Él fue el primero en hablar, con esa voz suave y razonable que ahora me sonaba a clavos arañando una pizarra. ¿Estás bien?, preguntó. Y esa simple pregunta fue la chispa que encendió la pólvora. Me giré en el asiento, encarándolo. ¿Si estoy bien? ¿De verdad me preguntas si estoy bien? Mi voz salió como un siseo. Acabas de permitir que un matón borracho nos humille a los dos en medio de la calle y ni siquiera te inmutaste. Me dejaste ahí parada, pareciendo una idiota, mientras tú te negabas a defender nuestro honor. Nuestro. Él ni siquiera me miró, mantuvo sus ojos en la carretera, sus nudillos blancos sobre el volante. No había ningún honor que defender. Era un borracho buscando problemas. La única forma de ganar ese juego es no jugar. No era un juego, David, grité, y esta vez las lágrimas sí que empezaron a caer, calientes y furiosas. Era una prueba. Y la suspendiste. De la forma más espectacular posible. Te suplicaba con la mirada que hicieras algo, que demostraras que tenías algo de sangre en las venas, algo de pasión por mí. Y tú simplemente, te diste la vuelta. Como si yo no valiera ni el más mínimo esfuerzo. Él suspiró, ese suspiro que me partía en dos. El amor no se demuestra con violencia. Pensé que eras más inteligente que eso. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que acabáramos los dos en una celda o en el hospital? ¿Eso te habría hecho feliz? ¿Ver a uno de los dos sangrando en el suelo? Sus palabras eran lógicas, racionales. Y yo las odié. Odié cada sílaba porque su lógica anulaba mi emoción, y mi emoción era lo único que me parecía real en ese momento. Sí, y le espeté, sabiendo lo irracional que sonaba, pero sin importarme. Sí, tal vez sí. Al menos habría significado que sientes algo. Cualquier cosa. Furia, celos, posesividad. Pero no sientes nada. Eres un vacío. Prefieres proteger tu estúpido y pequeño mundo de paz y tu respeto propio, antes que luchar por la mujer que supuestamente amas. Aparcó el coche frente a nuestro edificio, apagó el motor y el silencio volvió a caer, más pesado que antes. Finalmente, se giró para mirarme. Su cara no mostraba enfado, solo una profunda y desoladora tristeza. Si de verdad crees que mi negativa a cometer un acto de violencia estúpida es una prueba de que no te amo, entonces tienes razón. No te amo de la forma que tú quieres. Y nunca podré hacerlo. Esa fue la gota que colmó el vaso. Su calma en ese momento fue la confirmación final. No había pasión, no había lucha. Simplemente aceptación. Se acabó, David, dije, con la voz rota. No puedo estar con un hombre que no está dispuesto a luchar por mí. No puedo estar con un cobarde. Abrí la puerta del coche y salí sin mirar atrás, esperando, rezando para que corriera tras de mí, para que me detuviera, para que por fin peleara. Pero todo lo que oí fue el sonido del motor volviendo a encenderse y alejándose en la noche. Esa misma noche, con las lágrimas todavía secándose en mi cara y el eco de las palabras de David resonando en mis oídos, hice lo único que mi lógica herida me permitió hacer, llamé a Marco. Necesitaba borrar la imagen de la espalda de David alejándose. Necesitaba la validación de un hombre que se había estado dispuesto a luchar. Marco me contestó al primer tono, como si hubiera estado esperando mi llamada. Le conté entre sollozos lo que había pasado, adornando la historia para que él fuera el héroe indiscutible y David el villano apático. Su respuesta fue exactamente la que mi ego necesitaba, te lo dije. Él no te merece. Ven conmigo. Yo sí sé cómo cuidar de lo que es mío. Las primeras semanas con Marco fueron un torbellino. Todo era intenso, urgente, apasionado. Si David era una fogata controlada, Marco era un incendio forestal. Me besaba en público con una posesividad que al principio me pareció embriagadora. Se ponía celoso si un camarero me sonreía demasiado tiempo, y esa furia, que yo confundía con devoción,
me hacía sentir la mujer más deseada del planeta. Me sentí como la protagonista de una novela romántica, la mujer que había sido rescatada de una vida gris y aburrida por un hombre apasionado que no tenía miedo de mostrar sus sentimientos. Me repetía a mí misma que esto era el amor de verdad, el tipo de amor por el que vale la pena arriesgarlo todo. Pero los incendios forestales no solo dan calor, lo destruyen todo a su paso. La pasión de Marco empezó a mostrar su verdadera cara. Su posesividad se convirtió en control. Empezó a sugerir qué ropa no debía ponerme porque provocaba demasiado. Sus celos dejaron de ser halagadores y se volvieron acusaciones paranoicas. Una noche, me exigió ver mi teléfono porque un amigo del trabajo me había dado me gusta a una foto. Cuando me negué, su reacción no fue la de un héroe romántico. Su voz se volvió fría y dura, y me acusó de ser una desagradecida después de todo lo que él había hecho por mí. La palabra luchar ahora la usaba como un arma para mantenerme a su lado. Fue entonces cuando los recuerdos de David empezaron a colarse en mis pensamientos, no como fantasmas de una vida aburrida, sino como destellos de un paraíso perdido. Empecé a extrañar su calma. Empecé a anhelar la confianza inquebrantable que tenía en mí, esa confianza que yo había confundido con indiferencia. Recordé cómo podía contarle cualquier cosa sin miedo a su juicio, cómo respetaba mi espacio y a mis amigos. La paz que tanto había despreciado ahora se me antojaba el bien más preciado del mundo. La emoción de ser ganada en una pelea se había evaporado, dejando un regusto amargo a estupidez y un vacío enorme en el pecho. Ahora vivo en un estado de ansiedad constante, midiendo mis palabras y mis acciones para no provocar el fuego de Marco. La ironía es casi cómica. Abandoné a un hombre bueno porque era demasiado pacífico, y ahora estoy atrapada con uno que ha convertido mi vida en un campo de batalla constante. Cada día, la misma pregunta me atormenta: ¿qué he hecho? He cambiado un puerto seguro por una tormenta perpetua, y me estoy ahogando. Y lo peor de todo es que, en el fondo de mi corazón, sé que no fue David quien me falló. Fui yo. Yo fui la que no supo ver que la verdadera fuerza no está en el puño que se levanta, sino en la mano que se ofrece en paz. Comentarios populares de Reddit, sobre la historia principal. Usuario anónimo 1, sinceramente, suenas increíblemente inmadura. Dejaste a un hombre que te respetaba y confiaba en ti por un tipo que exhibe todas las señales de un futuro maltratador. Un hombre que está dispuesto a pelear por ti como si fueras un objeto, te tratará como un objeto una vez que te gane. David no era un cobarde, era un adulto. Tú confundiste la falta de drama con la falta de amor, y ahora estás pagando el precio. Respuesta de la OP: es muy fácil juzgar desde fuera y usar palabras como inmadura. Tú no estabas allí. No sentiste la indiferencia día tras día. No es drama querer que tu pareja demuestre que le importas. Es una necesidad humana básica. Marco al menos siente algo. Su pasión es real, no una calma fingida para evitar cualquier tipo de conflicto. Quizás algunos prefieren una vida tibia y segura, pero yo no. Quería sentirme viva, y David me estaba matando lentamente con su pasividad. Usuario anónimo 2, YTA, tú eres la idiota. David te dio la clase de confianza que la gente pasa años construyendo, y la escupiste en la cara porque no cumplía con tus fantasías de una película de acción de los 90. Te rodeó de paz y tú buscaste la guerra. El hecho de que ahora lo extrañes no te redime, solo demuestra que finalmente te diste cuenta de que el helado tiene mejor sabor que el veneno. Espero que David encuentre a alguien que valore su fortaleza tranquila. Respuesta de la OP: ¿confianza? La confianza es una palabra bonita para la indiferencia. Si ves a un lobo rondando a tu oveja, ¿confías en que la oveja se las arreglará sola o espantas al lobo? Él me vio como una oveja que podía defenderse sola, y eso me hizo sentir que no le importaba si el lobo me devoraba. Un hombre que te ama de verdad tiene un instinto protector. Es biología. David ignoró por completo ese instinto, y eso es una señal de alarma mucho más grande que cualquier otra cosa. Usuario anónimo 3, no le des más vueltas. Tú eres el único problema aquí. Coqueteaste y fomentaste la atención de Marco durante semanas para provocar a David. Creaste un triángulo amoroso tóxico y luego te enfadaste con tu novio por no querer participar en tu circo. Marco no te desafió a ti, te desafió a él, y tú lo usaste como una herramienta para validar tus inseguridades. Ahora estás con el resultado de tus propias acciones. Felicidades. Respuesta de la OP: yo no creé nada. Yo reaccioné a una situación. Reaccioné a la falta de atención de mi pareja. Marco fue insistente, y en lugar de apoyarme y poner un límite claro como pareja, David me dejó lidiar con ello sola. Es muy conveniente culparme a mí de todo cuando él fue el que se negó a actuar como un compañero. Cualquier mujer en mi posición, sintiéndose ignorada y poco valorada, habría sentido curiosidad por un hombre que sí le estaba prestando toda la atención del mundo. Actualización 1.
Ha pasado un mes desde que escribí esto, y creo que os debo a todos una disculpa, o al menos una admisión. Teníais razón. En todo. La pasión de Marco, esa intensidad que tanto me atrajo, es en realidad una prisión. La vida con él no es una película romántica, es una de terror psicológico. El hombre que luchó por mí ahora se asegura de que yo sepa, cada día, que soy su propiedad. Revisa mi teléfono a escondidas, cuestiona cada llamada de mis amigas y ha hecho comentarios tan desagradables sobre mi familia que he dejado de visitarlos para evitar una confrontación. Cada conversación es un campo de minas. El otro día, tuvimos una discusión horrible porque llegué 15 minutos tarde del trabajo. Me acusó de estar viendo a alguien más, y cuando traté de razonar con él, me agarró del brazo y me dijo con una voz helada, ¿crees que me partí la cara por ti para que ahora te burles de mí? Nunca llegó a pelear, pero en su mente, el desafío fue suficiente. Ahora usa ese sacrificio como un cheque en blanco para controlar cada aspecto de mi vida. Me siento atrapada, asustada y, sobre todo, increíblemente estúpida. La jaula dorada de David me parece ahora un palacio de libertad infinita en comparación con esta celda de acero. La nostalgia por David se ha convertido en un dolor físico. Anhelo su calma, su voz suave, la forma en que me escuchaba sin juzgar. Recuerdo una vez que salí de fiesta con mis amigas hasta tarde. Solo me envió un mensaje que decía, espero que te estés divirtiendo mucho. Avísame cuando llegues a casa para que no me preocupe. Sin interrogatorios, sin acusaciones. Solo confianza pura. ¿Cómo pude ver eso como algo malo? ¿Cómo pude ser tan ciega? He cambiado un amor basado en el respeto por uno basado en la posesión, y el precio es mi propia alma. Hace unos días, en un momento de absoluta desesperación, busqué una excusa tonta para escribirle a David. Le pregunté por el nombre de un restaurante al que fuimos una vez. Me sentí patética, pero necesitaba oír su voz. Me respondió casi al instante, y después de darme el nombre, hablamos por teléfono unos minutos. Su voz sonaba, ligera, tranquila, incluso feliz. Me contó sobre un nuevo proyecto en el trabajo que le entusiasmaba y de cómo había empezado a hacer senderismo los fines de semana. No sonaba como un hombre con el corazón roto. Sonaba como un hombre que había seguido adelante. Esa llamada me destruyó. Una parte de mí esperaba que estuviera tan miserable como yo, pero no lo estaba. Y eso me hizo darme cuenta de algo. Él siguió adelante porque yo lo dejé ir. Se rindió. Si de verdad me hubiera amado, no estaría tan tranquilo. Estaría luchando, aunque fuera en silencio. Y entonces, una idea loca, terrible y brillante se formó en mi mente. El problema no fue la pelea en sí, sino que fue en el momento equivocado y por las razones equivocadas. Ahora las tornas han cambiado. Ahora yo soy el premio que hay que rescatar de las garras del dragón. Mi lógica es la siguiente, cometí un error, sí. Pero David también. Su error fue no luchar. El mío fue elegir al hombre equivocado. Podemos arreglar ambos errores de un solo golpe. Tengo que darle la oportunidad de corregir su error, de demostrarme que el hombre tranquilo y sereno que yo conocía también tiene un león dentro. Tengo que convencerlo de que luche por mí, esta vez de verdad. No como una prueba de ego, sino como un acto de rescate. Es la única forma. Tiene que ser la única forma de que podamos volver a lo que éramos, pero mejor. Más fuertes. Con un amor que ha sido probado en batalla. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización 1. Usuario anónimo 4, por el amor de Dios, no. ¿Estás escuchándote? Tu plan no es romántico, es de una locura absoluta y profundamente egoísta. Vas a arrastrar a un hombre bueno, que claramente ha sanado y seguido adelante, de vuelta a tu caos tóxico para satisfacer una fantasía de damisela en apuros. Déjalo en paz. Céntrate en salir de tu relación abusiva de forma segura, no en orquestar más peleas de machos alfa. Respuesta de la OP no es egoísta, es una oportunidad. Una oportunidad para los dos. Él tiene la oportunidad de demostrar el amor que sé que todavía siente, y yo tengo la oportunidad de volver con el hombre que realmente amo. No puedes llamarlo caos tóxico cuando se trata de arreglar el error más grande de nuestras vidas. Esto no es una fantasía, es una necesidad. Es la única manera de que él me respete de nuevo y de que yo pueda perdonarme a mí misma. Usuario anónimo 5, suenas como una adicta buscando su próxima dosis de drama. David está feliz. Feliz. ¿No entiendes lo que eso significa? Significa que ha superado la relación. Su paz es su victoria. Pedirle que la sacrifique peleando con tu novio abusivo no es pedirle que te rescate, es pedirle que se prenda fuego para mantenerte caliente. Estás siendo increíblemente manipuladora. Respuesta de la OP, feliz, es una palabra muy grande. Nadie supera una relación de 2 años en un mes. Lo conozco. Está fingiendo. Se está protegiendo a sí mismo, y lo entiendo. Pero sé que debajo de esa calma,
Todavía está el hombre que me amaba. No le estoy pidiendo que se prenda fuego, le estoy pidiendo que encienda la llama que ambos dejamos apagar. Esto no es manipulación, es un intento desesperado de recuperar un amor verdadero. Usuario anónimo 6 OP, por favor, lee esto con atención. Estás en una relación peligrosa. Marco ya te ha puesto las manos encima. Esto solo va a empeorar. Olvídate de David por un momento. Tu prioridad número 1 debe ser tu seguridad. Contacta a tus amigos, a tu familia, a un refugio si es necesario, y elabora un plan para irte. Arrastrar a David a esto no solo es injusto para él, sino que también podría ponerlo en peligro físico. Respuesta de la OP, aprecio la preocupación, de verdad. Pero no entienden nuestra conexión. David y yo teníamos algo que va más allá de lo normal. Es un vínculo que no se rompe tan fácilmente. Y sé que él es la única persona que puede ayudarme a salir de esto, no porque sea mi única opción, sino porque nuestra historia necesita tener el final correcto. No puedo simplemente irme. Necesito que me salven de la manera correcta, por la persona correcta. Actualización final. Todo ha terminado. Ni de la forma en que esperaba, ni de la forma en que temía. De una forma mucho peor. Concerté un encuentro con David en una cafetería neutral. Cuando llegó, mi corazón dio un vuelco. Se veía increíble. Relajado, seguro, con una luz en los ojos que yo no recordaba haberle visto en mucho tiempo. Esa imagen, por sí sola, debería haberme dicho todo lo que necesitaba saber, pero estaba demasiado metida en mi propio guión. Le conté todo. Le abrí mi corazón de una forma que nunca antes había hecho. Le hablé del control de Marco, del miedo, de la soledad. Lloré. Le dije que cada día desde que lo dejé había sido un error monumental y que lo extrañaba tanto que dolía físicamente. Le dije que él era el único hombre al que había amado de verdad y que había sido una idiota por no darme cuenta antes. Él le escuchó. No me interrumpió ni una sola vez. Solo me miraba con una expresión de compasión, asintiendo de vez en cuando. Su calma me dio una falsa esperanza. Pensé que estaba funcionando. Entonces, con el corazón en la garganta, le presenté mi plan. Lo adorné con todas las palabras románticas que se me ocurrieron. Le dije que esta era nuestra oportunidad de reescribir nuestro final, de tener la historia de amor épica que siempre debimos tener. Solo tienes que hacer una cosa, David, le supliqué, inclinándome sobre la mesa. Ve a buscarlo. Desafíalo. No por orgullo, sino por nosotros. Lucha por mí. Demuéstrale que soy tuya y que siempre lo he sido. Sácame de este infierno y te juro que pasaré el resto de mi vida compensándotelo. Hubo un largo silencio después de que terminé. Él se tomó un sorbo de su café, lentamente, y luego dejó la taza en el plato con un suave tintineo que sonó como un martillazo en la sala de un tribunal. Me miró directamente a los ojos, y la compasión había desaparecido. En su lugar había una firmeza tranquila que me heló la sangre. Lo siento mucho por todo lo que estás pasando, dijo, y su voz era amable, pero increíblemente distante. Suena horrible, y espero de verdad que encuentres la forma de salir de ahí. Pero no voy a hacer eso. No voy a pelear con nadie. Pero, David, empecé a decir, pero él levantó una mano para detenerme. Déjame terminar, dijo. La razón por la que no voy a hacerlo no es porque sea un cobarde o porque no me importe tu seguridad. Es porque he seguido adelante. He conocido a alguien. Esas 4 palabras me golpearon como un muro de ladrillos. Es alguien que valora la paz. Alguien que ve mi calma no como una debilidad, sino como una fortaleza. Y me ha hecho darme cuenta de algo muy importante. Hizo una pausa, y yo solo podía mirarlo, con la boca seca y los ojos llenos de lágrimas que no me atrevía a derramar. El problema en nuestra relación nunca fue mi negativa a pelear esa noche, ¿sabes? Continuó, su voz todavía suave, pero cada palabra era una cuchillada. El problema es que tú querías desesperadamente que lo hiciera. Y yo merezco a alguien que no necesite que derrame sangre para sentirse amada. Merezco a alguien que entienda que el amor es construir un refugio, no buscar una guerra. Se levantó, dejó algo de dinero en la mesa y me miró por última vez. De verdad espero que salgas de esta situación, por tu propio bien. Pero tu camino ya no es el mío. Y con eso, se dio la vuelta y se fue. No corrí tras él. No grité. Simplemente me quedé sentada allí, en medio de una cafetería llena de gente, completamente sola. La verdad, en toda su brutalidad, me había aniquilado. No había ningún león dormido. No había ningún final épico que reescribir. Solo había un hombre bueno que había escapado de mi toxicidad y había encontrado la felicidad que se merecía. Ahora estoy de vuelta en este apartamento que se siente como una jaula, escuchando las llaves de Marco en la puerta. Y por primera vez, no hay justificaciones. No hay a quien culpar. Perdí al único hombre que me amó de la forma correcta porque estaba obsesionada con una idea violenta y estúpida del amor.
Y ahora estoy atrapada con el monstruo que elegí. No sé cómo voy a salir de esto, pero sé una cosa con certeza. Estoy completamente sola, y me lo he ganado a pulso. Comentarios populares de Reddit, sobre la actualización final. Usuario anónimo 7, vaya. David es un rey absoluto. Manejó eso con una clase y una honestidad increíbles. Duele leerlo, pero esta es la llamada de atención más dura y necesaria que podrías haber recibido. Ojalá uses esta dolorosa claridad para centrarte en tu seguridad y empezar a sanar de verdad. Respuesta de la OP, lo sé. Tenían razón, en todo. Él fue increíble. Y yo fui la peor. Gracias. Usuario anónimo 8, merezco a alguien que entienda que el amor es construir un refugio, no buscar una guerra. Esa frase debería estar en un libro. Te costó al mejor hombre que probablemente tendrás en tu vida aprender esa lección, pero al menos la has aprendido. Espero que te sirva para construir un futuro mejor para ti, lejos de Marco. Respuesta de la OP, sí. Me costó todo. Esa frase se repetirá en mi cabeza por el resto de mi vida. Usuario anónimo 9 OP, esto es desgarrador, pero estoy orgulloso de la forma en que estás asumiendo la responsabilidad ahora. Olvídate de David. Él está fuera de los límites. Ahora todo se trata de ti. Haz un plan. Llama a tu familia o a esa amiga que Marco te alejó. Pide ayuda. No tienes que hacer esto sola, pero tienes que dar el primer paso para salir de esa casa. Puedes hacerlo. Respuesta de la OP, no sé cómo. Pero lo intentaré. Gracias. Supongo que es lo único que me queda por hacer.